Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este domingo 14 de junio de 2026. Hoy vamos a hablar de un nuevo gran problema que afecta al nuevo Renault Clio 6 y de Peugeot, que acaba de revelar los precios de su 208 eléctrica en leasing social. Y algunos podrían sorprenderse, de un país europeo que teme apagones debido a la llegada masiva de autos eléctricos, y de China, que acaba de revelar una batería para autos eléctricos capaz de durar 20 años. Espero que estos temas les interesen. ¿Son los últimos de esta semana? Nos veremos mañana para comenzar una nueva semana de noticias automotrices. Mientras tanto, no duden en dejar un like a este video, ayúdenlo a subir para mejorar su posicionamiento. Eso es realmente lo más importante. Si quieren apoyar mi canal de YouTube y los videos que les ofrezco, por supuesto pueden suscribirse para los próximos. Y también dejar un comentario en el que den su opinión sobre las noticias del día. Y también pueden compartir su testimonio. Si son de los franceses que son víctimas de la nueva plaga que afecta a los Clio 6, pues no duden en contarlo y explicar cómo se resolvió la situación para ustedes. Durante años, la Renault Clio ha representado la elección sensata, un auto popular, confiable, presente en todas partes en las carreteras francesas. Para muchos, comprar un Clio era comprar un auto que permitía evitar problemas. Sin embargo, solo unos meses después de su lanzamiento comercial, el nuevo Clio 6 ya se enfrenta a varios problemas. Hay uno del que ya habíamos hablado anteriormente. Es un error en el sistema electrónico del auto que hace que el híbrido simplemente no funcione correctamente, y que los consumos del auto sean mucho más altos que los que Renault había anunciado. Pero ahora, el Clio 6 es víctima de otro problema. Una plaga que también había afectado al Renault Clio 5, es decir, el robo de piezas de repuesto. Concretamente, aquí hablamos de propietarios que cuentan que su Clio 6 fue desmantelado durante la noche. Desafortunadamente, esto es algo que ya había afectado a varios modelos de la generación anterior de Renault, especialmente los Clio 5 y los Megane, cuyos propietarios tristemente se despertaban una mañana y encontraban su auto sobre bloques, con un montón de equipos que habían sido arrancados. El Clio 6 está siguiendo el mismo camino. Entonces, ¿por qué el Clio? Pues como la generación anterior del Clio, es un auto que sigue siendo bastante popular, así que esas piezas se vuelven muy buscadas y, sobre todo, bastante fáciles de vender en los mercados paralelos. Las redes especializadas en el robo de autos lo saben perfectamente, y con la llegada de varios miles de Clio 6 a nuestras calles, los delincuentes simplemente encontraron una nueva fuente de ingresos. El problema de estos autos modernos, porque es cierto que aquí ponemos el ejemplo del Clio 6, pero es una verdadera plaga para muchos modelos, es que las piezas cuestan carísimo. Un simple ejemplo: los faros ahora, en autos modernos como el Clio 6, son faros LED que valen varios cientos de euros cada uno. En lugar de comprar uno en la agencia, algunos prefieren directamente robárselo a los autos que están en la calle. Efectivamente, los faros están entre los elementos más robados en el Clio 6: los faros, las llantas. Pero eso, digamos que es algo que lamentablemente se encuentra en casi todos los modelos. Pero también otra especialidad que ya existía en la época del Clio 5, que es el robo de las cámaras de reversa y de diferentes sensores exteriores, que son muy pequeños y que lamentablemente son muy fáciles de desmontar. Y es lo mismo con los faros. Tal vez vean fotos del Clio 6 con los faros simplemente arrancados. Todo eso son elementos que no son tan grandes, que se pueden arrancar en solo unos minutos y que al final representan varios miles de euros, una vez que las piezas se ponen a la venta en diferentes sitios, como Le Bon Coin, simplemente. Las consecuencias para los propietarios de estos Clio 6 son dobles, y son doblemente molestas. Porque primero, si te despiertas una mañana y tu coche ya no tiene ruedas o faros, pues es complicado circular así. Y segundo, eso dispara las primas del seguro. Las primas de seguro. Esa era la razón por la que los Clio 5 eran tan caros de asegurar. Para coches pequeños, que al final no son tan potentes, es que realmente es una plaga. Las aseguradoras saben que hay grandes riesgos con estos modelos, y simplemente aumentan las primas de seguro para cubrir ese riesgo. Entonces, el riesgo para los propietarios de Clio 6 al final es doble. El primero es quedarse con un auto que de un día para otro ya no podrán usar, y el segundo es tener que pagar primas de seguro más altas. Y eso afecta a todos los que tienen un Clio 6, aunque potencialmente nunca sean víctimas de robos. Obviamente, dado los problemas que Renault ha tenido con sus últimas generaciones de vehículos, podríamos suponer que se habría puesto especial atención en la seguridad, en el antirrobo de estos componentes. Pero también sabemos, por otro lado, que no es algo sencillo en autos que se supone que deben ser económicos. En cuanto se refuerza la seguridad, también se incrementan los precios. Después de esta mala noticia para los propietarios del Clio 6, pasemos ahora a un anuncio que podría interesar directamente a su bolsillo. Efectivamente, ahora es el turno de Peugeot de pasar a la ofensiva en el terreno del arrendamiento social. El gobierno reabrirá el programa a mediados de julio de 2026, y los fabricantes franceses ya buscan seducir a los futuros beneficiarios. Para lograrlo, Peugeot apuesta por su modelo estrella, probablemente su modelo más popular, el 208 eléctrico. La marca Peugeot acaba de abrir las preventas con una oferta desde 149 euros al mes, una propuesta particularmente agresiva, destinada a competir con las tarifas que Renault había anunciado para su rival, el Renault 5 eléctrico, que se había anunciado en el marco del leasing social 2026 desde 139 euros mensuales. En detalle,
La oferta de Peugeot se basa en un arrendamiento a largo plazo de 36 meses, o 3 años si lo prefieres, con un límite de 45.000 kilómetros, es decir, 15.000 kilómetros por año, lo cual es relativamente cómodo comparado con otras marcas. Gracias a las ayudas públicas integradas en el programa, no se solicita un primer pago de renta. Entonces, a ese precio, a 149 euros al mes, ¿a qué tienes derecho realmente? A la 208 versión Style, que obviamente es la versión de entrada de la gama eléctrica. Aún así, cuenta con una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay, aire acondicionado automático, espejos retrovisores eléctricos calefactados, así como sensor de reversa, esperando que el de la 208 sea menos robado que el de la Clio 6. Para quienes quieren un poco más, por 10 euros adicionales al mes, Peugeot ofrece la versión Allure, que agrega sensores de estacionamiento delanteros, y sobre todo, el iCockpit, la firma de Peugeot en estos últimos 10 años. En cualquier caso, este 208 viene con el motor eléctrico de 136 caballos, asociado a una batería de 50 kWh, con una autonomía anunciada de 363 kilómetros, es decir, aproximadamente 50 kilómetros más que el Renault 5 de entrada. La recarga se realiza a 100 kilovatios en una estación rápida, lo cual es relativamente vergonzoso en 2026, cuando ya hay fabricantes europeos que empiezan a ofrecer más de 350 kilovatios. El cargador integrado para recargar en casa sigue limitado a 7,4 kilovatios en corriente alterna. Para quienes quieran recargar un poco más rápido, por ejemplo en la noche en su casa, para aprovechar el trifásico a 11 kilovatios, tendrán que agregar una opción que cuesta 400 euros. El problema para este E208 es que en comparación, Renault, por 139 euros al mes, no ofrece la versión de entrada del Renault 5 eléctrico, sino la versión con 410 kilómetros de autonomía. Así que es 10 euros más barata al mes, con 50 kilómetros más de autonomía. Y además tiene la tecnología bidireccional B2G, que permite alimentar tu casa con la electricidad contenida en las baterías del auto, algo que no ofrece el Peugeot 208. La única ventaja del 208 al final, en comparación con el Renault 5, es que es un poco más grande. Ofrece más espacio a bordo, especialmente para los pasajeros traseros, un argumento que podría atraer a las familias o a los conductores que buscan un auto más versátil en cuanto al tamaño y no en cuanto a la autonomía. Y aún así, hay que decirlo con matices, porque hay que recordar que el 208, aunque es más grande por fuera, y en cuanto al habitáculo, de hecho tiene una cajuela más pequeña. Ahora queda por ver si la ofensiva de precios de Peugeot será suficiente para recuperar el liderazgo frente al Renault 5 eléctrico, que ahora es uno de los autos más vendidos en Francia. Hablando de autos eléctricos, sepan que es un tema que está empezando a preocupar a uno de nuestros vecinos europeos. En los Países Bajos, el operador de la red eléctrica está dando la voz de alarma por la explosión de la demanda de electricidad relacionada tanto con la vivienda, la inteligencia artificial y los autos eléctricos. La red, simplemente, está empezando a alcanzar sus límites. Según las proyecciones, las escaseces de electricidad podrían multiplicarse por 20 de aquí al año 2035. Una situación que podría obligar a las autoridades a limitar la recarga de autos eléctricos a ciertas horas, o incluso a reducir temporalmente la potencia de su recarga a distancia, para evitar una sobrecarga de la red. Los autos eléctricos no son los únicos responsables, por supuesto, pero su impacto está creciendo rápidamente. En los Países Bajos, ahora representan el 10% del consumo eléctrico contra solo un 3 o 3,5% hace apenas unos años. Existen algunas soluciones ya, como la recarga inteligente o la tecnología B2G de la que hablábamos anteriormente, que permite devolver la electricidad del auto a la red. Pero por ahora, estas tecnologías siguen siendo poco comunes. Les guste o no, en los Países Bajos, el auto eléctrico sigue desarrollándose en todo el mundo, especialmente en China, donde dos de estos gigantes industriales automotrices acaban de presentar dos tecnologías relacionadas con el auto eléctrico que están adelantadas al resto del mundo. Efectivamente, mientras que Europa todavía tiene dificultades para hacer que el auto eléctrico sea accesible, algunos países como China, con el fabricante Dongfeng por ejemplo, afirman ser capaces de iniciar la producción en masa de estas primeras baterías de electrolito sólido a finales del año 2026. Estamos hablando aquí de una nueva generación de baterías que va a volver obsoletas absolutamente todas las baterías de autos eléctricos que existían hasta ahora. Con una densidad energética de 350 Wh por kilo, baterías extremadamente resistentes a condiciones extremas, capaces de conservar el 74% de su autonomía, en promedio en un clima de menos 30 grados Celsius, 30% inferior al de las baterías actuales, lo que podría permitir ya sea mejorar la autonomía de los autos eléctricos sin hacerlos más pesados, o mejorar su autonomía manteniendo exactamente las mismas baterías, pero haciéndolas más ligeras. Por parte de CATL, se ha desarrollado una nueva tecnología de baterías de sodio que debería soportar 15.000 recargas. Aquí hablamos de ciclos completos, lo que significaría que, con un uso promedio, se estima que debería durar 20 años, lo que elimina el riesgo, y sobre todo, el miedo de terminar con un auto eléctrico usado completamente desgastado. Y para terminar, el fabricante de autopartes chino Peng Power acaba de desarrollar y presentar a la prensa el motor eléctrico que alcanza la mayor densidad de potencia por kilo en el mundo. Concretamente, aquí hablamos de un motor que es capaz de entregar 25 kilowatts de potencia,
aproximadamente 34 caballos de fuerza si prefieren esa unidad, por cada kilo del motor. Eso es entre 4 y 5 veces más que un motor tradicional actual. Lo más sorprendente es que los diseñadores afirman que este motor no sería ni más costoso ni más complicado de producir que los motores actuales, con una posible comercialización a muy corto plazo. El interés para los fabricantes de automóviles es doble. O bien ofrecer autos con motores más ligeros que tendrán la misma potencia, o bien ofrecer autos que pesen lo mismo, pero que simplemente serán mucho más potentes, lo que parece menos interesante, ya que actualmente ya se pueden ofrecer autos eléctricos que superan los 1600 caballos de fuerza sin ningún problema. Mientras tanto, en Europa, todavía seguimos comercializando los 208 eléctricos que siguen con arquitectura de 400 voltios y que todavía se cargan a 100 kilovatios. ¡Qué mundo tan maravilloso! En fin, eso es todo por las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes como siempre para demostrarlo, dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y convirtiéndose en un apoyo usando el botón unirse aquí abajo. Nos vemos mañana para una nueva semana de noticias automotrices. Gracias por ver este video. Chao.